La noche había caído con un frío silencioso que envolvía todo el exterior del hospital. Las luces blancas iluminaban la entrada, creando sombras largas sobre el suelo, en uno de los bancos metálicos. Una niña pequeña estaba sentada junto a su madre. La mujer sostenía con fuerza una carpeta llena de documentos médicos, como si en esos papeles estuviera la única esperanza que le quedaba. Sus manos temblaban ligeramente, pero trataba de mantenerse firme por su hija. La niña, con su abrigo un poco grande para su tamaño, miraba a su alrededor con curiosidad y algo de miedo. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también una inocente confianza en que todo estaría bien. Se acercó un poco más a su madre y le tomó la mano. «Mamá, ¿cuándo vamos a entrar?», preguntó con una voz suave. La madre bajó la mirada hacia ella y forzó una sonrisa. Una de esas sonrisas que intentan esconder el dolor pronto. «Mi amor», muy pronto respondió. Aunque en realidad no tenía una respuesta clara, dentro de su corazón la incertidumbre crecía como una tormenta. Sabía que no tenían suficiente dinero para cubrir el tratamiento que su hija necesitaba. Había intentado todo: pedir ayuda, trabajar horas extra, vender lo poco que tenían, pero aún así no era suficiente. Cada minuto que pasaba se sentía como una cuenta regresiva. La gente entraba y salía del hospital sin prestarles atención. Algunos hablaban por teléfono. Otros caminaban con prisa, perdidos en sus propios problemas. Nadie se detenía a notar a la madre y su hija, como si fueran invisibles en medio del mundo. El viento frío sopló con más fuerza, haciendo que la niña se estremeciera. La madre rápidamente la abrazó, envolviéndola con sus brazos para darle calor. «No tengas frío, estoy aquí contigo», susurró. La niña apoyó su cabeza en el hombro de su madre, sintiéndose un poco más segura. Cerró los ojos por un momento, pero no se quedó dormida. Algo en el ambiente la mantenía alerta. «Mamá, ¿voy a estar bien?», preguntó nuevamente, esta vez con un toque de preocupación en su voz. Esa pregunta atravesó el corazón de la madre como una flecha. Por un instante no pudo hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo con todas sus fuerzas. «Claro que sí, mi princesa. Todo va a estar bien», respondió finalmente, acariciando suavemente su cabello. Pero en su interior el miedo era inmenso. No sabía cómo iba a cumplir esa promesa. No sabía qué iba a pasar en los próximos minutos. Solo sabía que no podía rendirse. Apretó la carpeta contra su pecho y miró hacia la puerta del hospital, como si esperara un milagro en ese momento. Lo único que tenía era esperanza, una esperanza frágil, pero suficiente para seguir adelante un poco más. El sonido suave de un motor elegante rompió el silencio de la noche frente al hospital. Un coche negro de lujo se detuvo justo en la entrada principal, brillando bajo las luces blancas. La puerta se abrió lentamente, y de él descendió un hombre, bien vestido, con un traje impecable y una presencia que imponía respeto. Era un CEO reconocido, acostumbrado a decisiones rápidas y a un mundo donde el tiempo era más valioso que cualquier otra cosa. Dos asistentes bajaron detrás de él, revisando agendas y hablando en voz baja sobre reuniones importantes. Todo parecía seguir un ritmo perfectamente organizado. El hombre dio un paso hacia adelante, listo para entrar al hospital sin perder un segundo, pero entonces algo llamó su atención. A unos metros, en un banco, vio a la madre abrazando a su hija. No era una escena extraordinaria para la mayoría de las personas, pero había algo diferente: la forma en que la mujer apretaba esa carpeta contra su pecho, la manera en que la niña la miraba, buscando seguridad, y ese silencio cargado de preocupación que parecía envolverlas. El CEO se detuvo. Sus asistentes también se detuvieron, confundidos. No era habitual que él dudara o perdiera tiempo observando detalles a su alrededor. Uno de ellos intentó recordarle: «La prisa, señor. La reunión empieza en 5 minutos», dijo en tono respetuoso, pero él no respondió de inmediato. Sus ojos permanecían fijos en la escena. Algo dentro de él se movió, una sensación olvidada que regresaba lentamente. Era como si por un instante el pasado tocara a su puerta. Recordó noches similares años atrás, cuando él también había esperado, fuera de un hospital con alguien importante en su vida. Recordó la incertidumbre, el miedo, la impotencia de no poder hacer nada. Ese sentimiento que creyó haber dejado atrás con el éxito, ahora regresaba con fuerza. La niña levantó la mirada por un momento, y sus ojos se cruzaron con los del hombre. No dijo nada, pero su expresión hablaba por sí sola. Era una mezcla de esperanza y miedo, de inocencia y necesidad. El CEO inhaló profundamente.
como si intentara ordenar sus pensamientos. Podía simplemente entrar al hospital, continuar con su vida, con sus responsabilidades, con su mundo perfectamente estructurado. Nadie lo culparía. Nadie esperaría que hiciera algo diferente, pero sus pies no se movían. «Esperen aquí», dijo finalmente a sus asistentes. Levantando ligeramente la mano, ellos intercambiaron miradas sorprendidos, pero obedecieron sin cuestionar. El hombre ajustó ligeramente su chaqueta y dio un paso en dirección al banco, luego otro. Cada paso parecía más lento que el anterior, como si estuviera cruzando una línea, invisible entre dos mundos, el suyo lleno de poder y control, y el de ellas, marcado por la incertidumbre y la necesidad. Mientras se acercaba, podía escuchar el suave murmullo de la madre. Intentando tranquilizar a su hija, sus palabras eran calmadas, pero su voz traicionaba el cansancio y el miedo. El CEO se detuvo a unos pasos de distancia. Por un instante dudó. No sabía exactamente qué iba a decir, ni cómo iba a cambiar la situación. Pero sabía que no podía simplemente ignorarlas. Esa noche algo dentro de él había cambiado. Y aún no sabía hasta qué punto. El hombre permaneció unos segundos en silencio. Antes de dar el último paso hacia el banco, la madre levantó la mirada al notar su presencia, sorprendida por la cercanía de alguien que, claramente, no pertenecía a su misma realidad. Intentó incorporarse rápidamente por respeto, pero él levantó suavemente la mano. «Por favor, no se levante», dijo con voz tranquila. Su tono no era autoritario, sino humano, cercano. La mujer dudó un instante, pero finalmente volvió a sentarse aún confundida. La niña observaba al hombre con curiosidad. Aferrándose al brazo de su madre, el CEO tomó asiento a una pequeña distancia, lo suficiente para no invadir su espacio, pero cerca como para mostrar interés real. Durante un momento nadie habló. Solo se escuchaba el viento y el leve ruido de los autos. Pasando a lo lejos, «¿Están esperando para entrar?», preguntó finalmente con una voz suave. La madre asintió, bajando la mirada hacia la carpeta que sostenía con fuerza. «Sí», pero su voz se quebró ligeramente. «No es tan sencillo». El hombre no interrumpió su expresión, permanecía atenta, abierta como alguien dispuesto a escuchar sin juzgar. Ese gesto tan simple hizo que la mujer sintiera una extraña confianza. «Mi hija necesita un tratamiento urgente», continuó ella tratando de mantener la calma. «Hemos hecho todo lo posible, pero no tenemos suficiente dinero». Las palabras salieron acompañadas de lágrimas que ya no pudo contener. La niña la miró preocupada y apretó su mano con más fuerza. «Mamá, no llores», susurró la pequeña. Ese simple gesto hizo que el hombre desviara la mirada por un segundo. Había visto negociaciones millonarias, conflictos empresariales, decisiones difíciles, pero nada de eso se comparaba con ese momento. «¿Tan frágil y real desde cuándo están aquí?», preguntó él con un tono más bajo. «Horas», respondió la madre, esperando una oportunidad o un milagro. El CEO respiró profundamente. Cada palabra que escuchaba hacía más difícil mantenerse distante. Ya no era solo una situación ajena. Era algo que lo tocaba personalmente. La niña, con la inocencia que solo los niños tienen, lo miró directamente. «Señor, ¿usted trabaja aquí?», preguntó él. Negó ligeramente con la cabeza y esbozó una pequeña sonrisa. «No, pero tal vez pueda ayudar». La madre levantó la mirada de inmediato, sorprendida. Había escuchado promesas vacías antes, palabras que no llevaban a nada. Pero había algo diferente en él. No hablaba con prisa ni con lástima, sino con una calma sincera. «No quiero causar problemas», dijo ella rápidamente. «Solo no sé qué más hacer». El hombre inclinó ligeramente la cabeza, comprendiendo ese sentimiento. No se trataba de orgullo, sino de dignidad, de una madre que había luchado hasta el límite. «No está causando ningún problema», respondió con firmeza. «Está haciendo lo que cualquier madre haría». Esas palabras parecieron aliviar un poco la tensión en el rostro de la mujer. Por primera vez en la noche, alguien no la juzgaba ni la ignoraba. El CEO miró a la niña, que ahora lo observaba, con una mezcla de esperanza y timidez. Luego volvió su atención a la madre. En ese instante tomó una decisión, no como empresario ni como alguien poderoso, sino como una persona que entendía el valor de ese momento, y sin decir mucho más sacó su teléfono. El CEO sostuvo el teléfono por unos segundos antes de marcar. Su mirada seguía fija en la niña y su madre, como si quisiera asegurarse de que no se trataba de un sueño pasajero. Cuando finalmente hizo la llamada, su voz cambió ligeramente, se volvió firme. Directa, acostumbrada a ser escuchada sin cuestionamientos. «Necesito que autoricen un ingreso inmediato en el hospital», dijo. «Sí, ahora».
mismo y que el tratamiento de la niña comience sin retrasos. Hubo una breve pausa mientras escuchaba la respuesta al otro lado de la línea. Luego asintió levemente. Yo me encargo de todo. Añadió antes de colgar. La madre observaba, en silencio sin entender completamente lo que estaba pasando. Había aprendido a no ilusionarse demasiado rápido. Sin embargo, algo en la seguridad de ese hombre hacía que su corazón latiera con una esperanza que ya creía perdida. Pasaron apenas unos minutos, cuando las puertas del hospital se abrieron y dos miembros del personal médico salieron con prisa. Miraron alrededor hasta encontrar al hombre, quien hizo un leve gesto con la cabeza. Luego se acercaron directamente a la madre y la niña. «Por favor, vengan con nosotros», dijo una enfermera con amabilidad. La madre se quedó inmóvil por un instante, como si necesitara confirmar que aquello era real. «¿De verdad?», murmuró con la voz temblorosa. «Sí, todo está listo», respondió el otro trabajador. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pero esta vez no eran de desesperación, sino de alivio. Abrazó a su hija con fuerza. «Vamos, mi amor, todo va a estar bien», susurró ahora con una convicción que antes no tenía. La niña sonrió, una sonrisa pura y luminosa que parecía iluminar la noche, más que las luces del hospital. Antes de levantarse miró al hombre. «Gracias, señor», dijo con dulzura. El CEO inclinó ligeramente la cabeza sin buscar protagonismo. «Sé fuerte, de acuerdo», respondió suavemente. La madre se levantó también. Todavía conmovida, quiso decir algo más, expresar todo lo que sentía, pero las palabras no eran suficientes. Solo pudo mirarlo con gratitud infinita. «No sé cómo agradecerle», logró decir finalmente. Él negó con la cabeza. «No es necesario», contestó, «solo cuide de ella». Con esas palabras dio un paso atrás, devolviéndole su espacio. Observó cómo el personal del hospital guiaba a la madre y a la niña hacia el interior. Las puertas se cerraron lentamente detrás de ellas.